Llega un instante silencioso en la vida de Cáncer en el que el pasado deja de doler como herida abierta y empieza a doler como jaula. No ocurre de forma repentina ni ruidosa, sino como las mareas que cambian sin pedir permiso. Durante mucho tiempo Cáncer ha sostenido mundos enteros con sus manos emocionales, ha protegido, ha esperado, ha confiado incluso cuando no había razones visibles para hacerlo. Ha permanecido fiel a promesas que otros olvidaron y a sueños que parecían demasiado frágiles para este mundo. Pero el cosmos no permite que un alma lunar se quede eternamente en el mismo puerto. La luna, regente de Cáncer, enseña que todo ciclo exige un desprendimiento y que incluso el hogar más seguro puede convertirse en un límite cuando el alma ha crecido más allá de sus paredes. El salto al vacío no nace de la impulsividad, nace del cansancio sagrado. De ese punto exacto en el que Cáncer comprende que seguir igual es más peligroso que cambiar. Ya no se trata de huir, sino de honrar todo lo vivido permitiéndose avanzar. El vacío que aparece ante Cáncer no es ausencia, es espacio. Es el lugar donde la identidad deja de estar definida por lo que se dio, por lo que se soportó o por lo que se salvó, y comienza a definirse por lo que se merece. Astrológicamente, este momento coincide con grandes activaciones internas, tránsitos que empujan a romper caparazones antiguos, eclipses emocionales que apagan viejas luces para encender otras más auténticas. Cáncer duda, porque sentir profundamente implica ver todas las posibles consecuencias. El miedo no es debilidad, es conciencia. Sin embargo, llega un punto en el que la intuición habla más alto que el temor. La voz interna se vuelve firme, casi ancestral, recordando que el verdadero origen de Cáncer no es el apego sino la vida misma, que avanza, que cambia, que se renueva. El salto al vacío no es traición al pasado, es gratitud activa. Es llevar en el corazón todo lo amado sin permitir que eso impida el siguiente capítulo. Cuando Cáncer salta, lo hace sin red externa, pero con una fuerza invisible que siempre ha estado ahí. Descubre que la sensibilidad que antes parecía un peso es en realidad el motor que le permite crear realidades nuevas. En el aire, mientras cae, Cáncer deja atrás culpas que no le pertenecían, responsabilidades que asumió por amor malentendido, silencios que sostuvo por miedo a perder. En esa caída se produce una alquimia profunda, el miedo se transforma en fe, la nostalgia en visión, la herida en sabiduría. Llegar a lo mejor no significa ausencia de desafíos, sino presencia de sentido. Tras el salto, Cáncer no se vuelve frío ni distante, se vuelve selectivo y consciente. Aprende que protegerse también es un acto de amor, que decir no es una forma de respeto y que construir un nuevo hogar empieza por habitarse a sí mismo sin condiciones. El universo responde a este acto de valentía con sincronicidades, oportunidades que antes no podían manifestarse porque el espacio interno estaba ocupado por lo viejo. Este es el momento en que Cáncer deja de vivir para sostener y empieza a vivir para florecer. La luna ilumina caminos desconocidos, pero familiares al alma. Lo mejor llega no como un regalo caído del cielo, sino como el resultado inevitable de haber confiado en la propia intuición cuando todo parecía incierto. El salto al vacío se revela entonces como el acto más poderoso de coherencia emocional, el instante exacto en el que Cáncer recuerda que nació para sentir, sí, pero también para avanzar, expandirse y reclamar la vida plena que siempre estuvo escrita en las estrellas. Hay un matiz aún más profundo en ese salto al vacío de Cáncer que no suele ser comprendido desde fuera, no es solo un cambio de circunstancias, es una mutación de identidad emocional. Cáncer no abandona etapas como otros signos, las transmuta. Cada recuerdo, cada vínculo, cada sacrificio se integra en una nueva versión del alma, más amplia y más libre. En este proceso aparece una soledad especial, distinta a la conocida, una soledad lúcida en la que Cáncer deja de buscar espejos externos y empieza a reconocerse sin intermediarios. Astrológicamente, esta fase está marcada por una reconciliación con la propia luna interna, una alineación entre lo que se siente, lo que se intuye y lo que finalmente se permite vivir. El vacío no es únicamente externo, también es emocional. Cáncer suelta la necesidad de ser imprescindible, de ser el refugio constante, de ser quien siempre entiende y perdona primero. Ese rol, que durante años fue su armadura y su prisión, se disuelve lentamente. En su lugar nace una energía más madura, casi ancestral, que comprende que el amor no se mide por cuánto se aguanta, sino por cuánta verdad se sostiene. Aquí Cáncer deja de negociar su esencia para mantener la paz y empieza a elegir escenarios donde su sensibilidad no sea cuestionada sino celebrada. Hay también un despertar espiritual silencioso.
Cáncer comienza a confiar en señales sutiles, en sensaciones que no necesitan pruebas racionales. El salto al vacío activa una memoria del alma que recuerda otras vidas, otros ciclos, otros comienzos tras grandes cierres. Por eso, aunque el miedo exista, no paraliza. La luna enseña que toda oscuridad es fértil y que no todo lo que no se ve está perdido. Cáncer aprende a caminar en la penumbra con una fe que no depende de resultados inmediatos. En este tránsito, el tiempo adquiere otra textura. Cáncer deja de vivir atrapado en lo que fue o en lo que podría haber sido. El presente se vuelve un territorio sagrado. Cada paso, incluso los inciertos, se siente más real que cualquier promesa pasada. Este anclaje en el ahora permite que lo mejor empiece a materializarse de formas inesperadas. Relaciones más limpias, oportunidades alineadas con la vocación emocional, espacios donde no hace falta esconder la vulnerabilidad porque se reconoce como fortaleza. El salto también redefine la forma en que Cáncer se vincula con el éxito y la abundancia. Ya no busca seguridad a cualquier precio, busca coherencia. Prefiere construir despacio algo auténtico que sostener rápido algo vacío. Esta elección, aparentemente humilde, activa grandes recompensas cósmicas. Saturno deja de ser un peso y se convierte en un aliado, ofreciendo estructura a los sueños lunares. Júpiter amplifica la confianza interna y expande horizontes que antes parecían demasiado lejanos o ajenos. Lo más poderoso de este proceso es que Cáncer deja de pedir permiso para ser. El salto al vacío no lo endurece, lo dignifica. No pierde su ternura, la protege mejor. No apaga su empatía, la dirige con sabiduría. Se convierte en un guardián de su propio mundo interior, eligiendo cuidadosamente a quien permite entrar. Desde ese lugar, lo mejor no solo llega, se sostiene. Porque ahora Cáncer ya no se abandona para salvar, ya no se diluye para pertenecer. Ahora se queda consigo mismo, y desde ahí, todo lo que llega es verdadero. Existe todavía una capa más sutil y poderosa en este proceso que rara vez se verbaliza, el instante en que Cáncer comprende que el salto al vacío no es una huida del dolor, sino una iniciación. Como en los antiguos misterios lunares, antes de acceder a una vida más plena el alma debe atravesar un umbral donde nada externo garantiza seguridad. Aquí Cáncer deja de identificarse con su historia de resistencia y empieza a reconocerse como creador de destino. Ya no se define por lo que sobrevivió, sino por lo que decide encarnar a partir de ahora. Este cambio interno es silencioso, pero irreversible, y marca un antes y un después en la vibración del signo. En este punto emerge una relación completamente nueva con la memoria. Cáncer siempre ha sido el guardián del pasado, el archivo emocional del zodiaco. Sin embargo, tras el salto, los recuerdos dejan de ser anclas y se convierten en raíces. Ya no tiran hacia atrás, sostienen desde abajo. El pasado deja de exigir explicaciones y empieza a ofrecer lecciones integradas. Esto libera una enorme cantidad de energía vital que antes estaba atrapada en la nostalgia, en el y si hubiera, en la espera de reparaciones imposibles. El alma se vuelve más ligera sin volverse superficial, profunda sin volverse pesada. También se produce una transformación en la manera en que Cáncer percibe el rechazo y la pérdida. Antes, cualquier separación podía vivirse como un abandono personal. Ahora, el salto al vacío revela una verdad más amplia: no todo lo que se va se pierde, y no todo lo que se pierde estaba destinado a permanecer. Astrológicamente, esta comprensión coincide con una madurez lunar que permite diferenciar entre amor y apego, entre cuidado y sacrificio. Cáncer ya no se rompe cuando algo termina, observa, honra y continúa. Hay un despertar creativo que acompaña este tránsito. La luna, al liberarse del peso emocional acumulado, empieza a expresarse de forma más pura. Muchos talentos dormidos emergen porque ya no están bloqueados por el miedo a exponerse o a no ser comprendido. Cáncer descubre que su sensibilidad no solo sirve para contener, sino también para inspirar, guiar y transformar. La voz interna se vuelve clara, y con ella surge una autoridad emocional que no necesita imponerse para ser respetada. El salto al vacío también reordena la relación con el linaje y la familia, tanto la biológica como la emocional. Cáncer deja de cargar destinos ajenos, patrones heredados, dolores no resueltos que no le corresponden. Honra sus raíces sin quedar atrapado en ellas. Esta liberación tiene un efecto expansivo: al sanar su propio lugar en la cadena, Cáncer rompe ciclos antiguos y abre caminos nuevos para quienes vienen después. Es una revolución silenciosa,
pero profundamente poderosa. A nivel cósmico, este momento activa una especie de pacto interno con la vida. Cáncer deja de pedir señales externas constantes y empieza a confiar en su brújula interna. La intuición ya no es solo percepción, se convierte en acción. Las decisiones, aunque sensibles, son firmes. Hay menos justificación, menos explicación, menos necesidad de ser entendido por todos. Esta claridad atrae escenarios donde no hace falta defender la propia naturaleza, porque ya no se duda de ella. Lo mejor que llega tras el salto no siempre aparece de inmediato como triunfo visible. A veces se manifiesta primero como paz, como coherencia, como la sensación de estar exactamente donde se debe estar aunque el camino aún se esté construyendo. Esa paz es la verdadera señal de alineación. Desde ahí, todo lo que se edifica tiene raíces profundas y capacidad de sostenerse en el tiempo. Cáncer, después de este salto, ya no teme a los vacíos porque ha aprendido que en ellos nace la forma. Ya no se aferra a lo conocido por miedo a perderlo, porque ha descubierto que lo auténtico no se pierde, se transforma. La épica de este signo no está en la conquista externa, sino en la valentía de sentirlo todo y aún así avanzar. Y cuando Cáncer avanza desde este lugar, el universo no lo empuja ni lo prueba más, lo acompaña. Porque ha demostrado que está listo para lo mejor no desde la carencia, sino desde la plenitud que solo nace cuando el alma se atreve a saltar sin dejarse atrás a sí misma. Hay todavía un nivel más profundo en este tránsito, uno que tiene que ver con el cuerpo emocional y energético de Cáncer, no solo con su mente o su historia. El salto al vacío se siente también como un reajuste interno, como si las mareas que siempre habitaron en su interior encontraran por fin un ritmo propio. Cáncer empieza a habitar sus emociones sin ahogarse en ellas. Ya no necesita traducir cada sentimiento en explicación ni justificar cada reacción. El sentir se vuelve un lenguaje suficiente, una verdad que no requiere testigos. Esta integración emocional marca una soberanía interna que antes parecía inalcanzable. En esta etapa aparece una valentía muy particular, distinta a la audacia de otros signos. Es la valentía de permanecer abierto sin exponerse de más, de seguir creyendo sin entregarse a ciegas, de amar sin desaparecer. Cáncer aprende a regular la marea, a decidir cuándo acercarse y cuándo retirarse, sin culpa y sin dramatismo. Astrológicamente, esta maestría lunar representa un dominio consciente del propio ciclo interno, una danza armoniosa entre vulnerabilidad y protección. El salto al vacío también transforma la relación con el deseo. Durante mucho tiempo, Cáncer pudo haber postergado sus anhelos más profundos por cuidar, sostener o acompañar procesos ajenos. Ahora el deseo ya no se siente egoísta, se siente necesario. Surge una claridad nueva sobre lo que realmente nutre el alma. No se trata de caprichos, sino de llamados internos que han esperado el momento adecuado para manifestarse. Al atenderlos, Cáncer activa una fuente de energía vital que renueva su presencia en el mundo. Hay un cambio silencioso en la manera en que Cáncer se muestra. La necesidad de agradar se disuelve, y con ella desaparece el miedo a decepcionar. Esto no endurece el carácter, lo afina. La autenticidad empieza a atraer naturalmente a quienes resuenan con esta nueva frecuencia, mientras que lo que no pertenece se va sin conflicto. El salto al vacío actúa como un filtro cósmico que ordena vínculos, espacios y prioridades sin necesidad de confrontaciones innecesarias. En este proceso, Cáncer descubre algo esencial: la seguridad no proviene de la permanencia, sino de la capacidad de adaptarse sin perder la esencia. La luna cambia de forma constantemente y nunca deja de ser luna. Esta verdad se encarna profundamente. El cambio deja de ser amenaza y se convierte en aliado. Cada transformación refuerza la confianza interna, demostrando que incluso en la incertidumbre existe un centro firme e inalterable. También se despierta una nueva relación con el silencio. Ya no se vive como vacío incómodo, sino como un santuario. En ese silencio, Cáncer escucha con mayor claridad la voz de su intuición, distingue lo que es propio de lo que fue aprendido, separa el miedo heredado de la verdad personal. Esta escucha profunda permite decisiones más alineadas y menos reactivas. El salto al vacío, lejos de ser un acto caótico, se revela como una elección profundamente consciente. Lo épico de este momento no está en la rapidez del cambio, sino en su profundidad. Cáncer no abandona la orilla de golpe, honra cada paso, cada despedida interna, cada cierre energético. Por eso, cuando finalmente se establece en una nueva etapa, lo hace con raíces fuertes y visión clara.
Lo mejor no llega como algo ajeno, llega como reconocimiento, la vida empieza a reflejar por fuera la coherencia que ya existe por dentro. Tras este salto, Cáncer se convierte en un faro silencioso. No porque busque guiar, sino porque su presencia transmite calma, verdad y solidez emocional. Otros perciben esta transformación sin que sea necesario explicarla. Es la consecuencia natural de haber atravesado el vacío sin traicionarse. La sensibilidad, lejos de ser una carga, se convierte en autoridad espiritual. Así, el salto al vacío deja de ser un episodio aislado y se convierte en un modo de estar en la vida. Cáncer aprende que cada vez que el alma pide expansión, el miedo aparece como guardián del umbral, no como enemigo. Y cada vez que se cruza ese umbral, lo que espera no es pérdida, sino una versión más plena, más consciente y más libre de sí mismo, alineada con los ciclos eternos de la luna y con la promesa silenciosa de que lo mejor siempre comienza cuando se deja de resistir el propio crecimiento. Aún queda un territorio más profundo en este viaje, uno que tiene que ver con la relación de Cáncer con el poder personal. Durante gran parte de su vida, el poder fue entendido como algo externo, asociado a quien manda, a quien decide, a quien no siente tanto. El salto al vacío redefine completamente esta noción. Cáncer descubre que su verdadero poder siempre estuvo en la capacidad de sostener la emoción sin huir de ella y, ahora, en la capacidad de elegir sin traicionarse. No es un poder ruidoso ni dominante, es un poder gravitacional que reorganiza la realidad a su alrededor sin necesidad de imponerse. En esta etapa, Cáncer deja de reaccionar desde la herida y empieza a responder desde la conciencia. Esto cambia radicalmente el destino de sus experiencias. Situaciones que antes habrían generado culpa, miedo o sobreentrega, ahora se viven con templanza y claridad. La emoción sigue presente, pero ya no gobierna de forma caótica, se convierte en aliada estratégica. Astrológicamente, esto representa una luna madura, capaz de iluminar sin desbordar, de reflejar sin distorsionar. El salto al vacío también trae una reconciliación con la propia sombra. Cáncer siempre fue consciente de sus luces, pero tendía a negar o suavizar sus aspectos más intensos, la rabia contenida, el orgullo herido, el deseo de alejarse sin explicaciones. En este nuevo ciclo, la sombra deja de ser enemiga y se convierte en fuente de verdad. Al aceptarla, Cáncer recupera fragmentos de energía que había reprimido para ser aceptado o amado. Esta integración genera una sensación de totalidad que antes parecía imposible. Hay un cambio profundo en la relación con la espera. Cáncer ya no vive aguardando el momento perfecto, la señal definitiva o la validación externa. Comprende que la vida no se abre a quien espera, sino a quien se mueve con coherencia interna. El salto al vacío enseña que el tiempo no castiga ni premia, simplemente responde al nivel de compromiso con la propia verdad. Esta comprensión libera a Cáncer de la ansiedad silenciosa que lo acompañó durante años. También se transforma la manera de amar. El amor deja de ser refugio para convertirse en expansión. Cáncer ya no se fusiona para sentirse seguro, sino que comparte desde la plenitud. Esto eleva la calidad de los vínculos, porque ya no están sostenidos por la necesidad, sino por la elección consciente. El corazón sigue siendo profundo, leal y sensible, pero ahora late desde un centro firme, no desde el miedo a perder. En el plano energético, el salto al vacío actúa como una limpieza kármica. Patrones repetidos, historias que parecían calcadas, vínculos que se activaban con la misma dinámica, empiezan a disolverse. No por esfuerzo, sino porque la frecuencia interna ya no los sostiene. Cáncer deja de atraer lo que refleja carencia emocional y comienza a atraer lo que resuena con su nueva integridad. El universo responde con una precisión casi quirúrgica. La épica de este proceso reside en que no busca aplauso ni reconocimiento. Es una transformación íntima, casi invisible para quienes no saben mirar más allá de la superficie. Pero sus efectos son profundos y duraderos. Cáncer se convierte en alguien que no necesita demostrar quién es, porque su presencia lo dice todo. Hay coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace, y esa coherencia se vuelve magnética. Finalmente, el salto al vacío revela una verdad esencial: Cáncer nunca estuvo destinado a quedarse pequeño para no incomodar. Su misión siempre fue expandir la sensibilidad, demostrar que la emoción consciente es una forma elevada de inteligencia y que la ternura bien sostenida es una fuerza transformadora. Al atreverse a soltar lo conocido sin renunciar a su esencia, Cáncer no solo llega a lo mejor de su propia vida, sino que encarna una frecuencia que recuerda al mundo que avanzar no siempre significa endurecerse,
y que la verdadera grandeza nace cuando el alma deja de protegerse del cambio y empieza a caminar con él. Existe todavía una dimensión que apenas se roza cuando se habla del salto al vacío de Cáncer, y es la relación con el destino consciente. Durante mucho tiempo, Cáncer avanzó guiado por la emoción inmediata, por la necesidad de cuidar, por la lealtad a lo conocido. Pero en este punto del camino ocurre algo distinto, aparece la sensación clara de estar siendo llamado por la vida misma. No como una obligación, sino como una invitación profunda a ocupar un lugar más grande, más visible, más verdadero. El salto al vacío no solo aleja de lo viejo, acerca a una versión del futuro que ya estaba escrita, esperando valentía emocional para manifestarse. Aquí Cáncer empieza a confiar en el ritmo divino. Deja de forzar procesos y también deja de resistirse a ellos. Comprende que hay tiempos que no se pueden acelerar y otros que no se deben retrasar. Esta sabiduría lunar le permite moverse con una sincronía casi perfecta, tomando decisiones que parecen intuitivas pero que en realidad están alineadas con ciclos mayores. Astrológicamente, es el momento en que la luna deja de reaccionar a las mareas externas y empieza a gobernar su propio océano interior. El salto al vacío también implica exponerse de una forma nueva. Cáncer, que durante años protegió su mundo interno con reservas y silencios, empieza a permitirse ser visto tal como es, sin filtros emocionales ni estrategias de autoprotección excesiva. Esto no nace de la ingenuidad, sino de una confianza profunda en la propia solidez. Ya no hay miedo a mostrar sensibilidad, porque se ha descubierto que la verdadera fragilidad era esconderla. Al mostrarse auténtico, Cáncer deja de atraer miradas que hieren y empieza a atraer miradas que reconocen. Se produce entonces un cambio importante en la relación con el mundo material. El salto al vacío no es solo espiritual o emocional, también tiene consecuencias concretas. Cáncer aprende a recibir sin culpa, a prosperar sin sentir que traiciona su esencia, a construir estabilidad sin sacrificar sensibilidad. La abundancia deja de ser algo sospechoso y se convierte en una extensión natural del equilibrio interno. Cuando el hogar interior está en orden, el exterior responde con oportunidades, recursos y escenarios que sostienen ese nuevo estado. Hay también una transformación en la noción de legado. Cáncer empieza a comprender que su paso por la vida no se mide solo por a quien cuidó, sino por la huella emocional que deja. El salto al vacío despierta una conciencia más amplia, cada acto de coherencia, cada límite sano, cada elección valiente reescribe no solo su historia, sino la de quienes lo rodean. Cáncer se convierte en referencia silenciosa de integridad emocional, demostrando que es posible evolucionar sin perder ternura. En este punto, la nostalgia ya no gobierna. Puede aparecer, pero no dirige. Cáncer aprende a mirar atrás con gratitud, no con anhelo. El pasado se honra sin idealizarse, y el futuro se abraza sin ansiedad. Esta posición intermedia, profundamente lunar, permite una estabilidad emocional que no depende de circunstancias externas. El salto al vacío revela que la seguridad verdadera no está en lo que no cambia, sino en la capacidad de adaptarse sin perder el centro. Lo épico de este proceso es que Cáncer no se transforma en alguien ajeno a sí mismo. Al contrario, se vuelve más auténtico que nunca. Recupera partes olvidadas, sueños postergados, deseos que parecían imposibles en otras etapas. El coraje ahora no consiste en resistir, sino en permitir que lo mejor llegue sin sabotearlo por miedo a perderlo. Esta apertura marca un nivel de madurez emocional poco común. Finalmente, el salto al vacío se integra como una certeza interna. Cada vez que la vida invite a crecer, Cáncer sabrá reconocer la señal. Ya no confundirá apego con amor ni miedo con intuición. Caminará con la sensibilidad despierta y el corazón firme, sabiendo que lo desconocido no es una amenaza, sino un territorio donde la luna siempre encuentra la forma de iluminar. Y así, sin estruendo ni dramatismo, Cáncer se instala en una etapa donde lo mejor no es una promesa lejana, sino una realidad que se construye día a día desde la fidelidad absoluta a su propia verdad emocional. Hay aún un estrato más profundo que se activa cuando Cáncer ya ha saltado y empieza a comprender que el vacío no fue un instante, sino un portal. En este nivel, la transformación deja de ser reactiva y se vuelve consciente. Cáncer entiende que no ha llegado a un destino final, sino a un estado interno desde el cual todo puede ser recreado. La identidad ya no es rígida ni defensiva, es fluida como la luna, capaz de adaptarse sin perder su esencia. Esta flexibilidad emocional se convierte en una ventaja estratégica frente a la vida, porque permite avanzar sin fracturarse ante lo inesperado.
Se despierta entonces una relación distinta con la autoridad interna. Durante mucho tiempo, Cáncer pudo haber buscado validación en figuras externas, en vínculos, en estructuras que prometían seguridad emocional. Tras el salto, esa necesidad se disuelve. La propia experiencia se convierte en referencia. Las decisiones ya no nacen del miedo a equivocarse, sino de la confianza en la capacidad de corregir, aprender y evolucionar. Astrológicamente, esto representa una luna que ya no orbita alrededor de otros planetas, sino que se reconoce como centro de su propio sistema. En este punto también cambia la forma en que Cáncer atraviesa los desafíos. Ya no los vive como pruebas injustas ni como castigos del destino, sino como movimientos necesarios del alma para seguir expandiéndose. El dolor, cuando aparece, no es negado ni dramatizado, es escuchado, integrado y trascendido con rapidez. Esto no implica insensibilidad, sino maestría emocional. Cáncer descubre que sentir profundamente no significa quedarse atrapado en el sufrimiento, sino saber atravesarlo sin perder la dirección. Hay una alquimia silenciosa en la manera en que se expresa la intuición. Antes era una voz que advertía, que protegía, que alertaba del peligro. Ahora se convierte en una fuerza creativa que guía hacia lo que nutre, expande y eleva. La intuición deja de estar enfocada solo en evitar el dolor y empieza a señalar caminos de plenitud. Esto abre puertas que antes no se veían porque la atención estaba puesta en sobrevivir, no en vivir plenamente. El salto al vacío también redefine el concepto de pertenencia. Cáncer deja de buscar lugares donde encajar y empieza a crear espacios donde puede ser completo. El hogar ya no es solo un lugar físico ni una relación concreta, es un estado interno que se lleva a todas partes. Desde ahí, cualquier entorno puede volverse fértil. Esta autonomía emocional genera una sensación de libertad profunda, porque ya no se depende de circunstancias externas para sentirse a salvo. Aparece una nueva relación con el propósito. No como una misión pesada ni como una obligación moral, sino como una expresión natural de lo que se es. Cáncer comprende que su sensibilidad tiene un lugar en el mundo, que no necesita adaptarse a moldes ajenos para ser valiosa. Al contrario, cuanto más fiel es a su naturaleza, más impacto tiene. El salto al vacío revela que la coherencia interna es la forma más alta de servicio. En este estadio, el pasado deja incluso de ser referencia constante. No porque se olvide, sino porque ya no define. Cáncer vive con una ligereza inédita, capaz de recordar sin revivir, de amar sin aferrarse, de comprometerse sin perderse. Esta ligereza no es superficialidad, es el resultado de haber soltado cargas emocionales que no eran propias o que ya cumplieron su función. Lo épico aquí es casi invisible, es la calma después de la tormenta, la firmeza que no necesita demostración, la serenidad que nace de saberse en el propio camino. Cáncer ya no necesita grandes gestos para confirmar su crecimiento, lo reconoce en la forma en que responde, en lo que elige, en lo que deja pasar sin engancharse. El salto al vacío se ha integrado tanto que ya no se recuerda como caída, sino como despertar. Desde este lugar, lo mejor no se persigue. Llega como consecuencia natural de una frecuencia sostenida. La vida empieza a responder con una fluidez distinta, como si reconociera que el alma está preparada para sostener lo que antes habría resultado abrumador. Cáncer se mueve entonces con una mezcla perfecta de ternura y firmeza, intuición y claridad, profundidad y ligereza. Así, el salto al vacío deja de ser un episodio heroico aislado y se convierte en un estado de conciencia permanente. Cáncer aprende que cada final es una forma de inicio, que cada vacío es un espacio creativo y que la luna, incluso en su fase más oscura, siempre está preparando la luz que vendrá. Y desde esa certeza silenciosa, la vida ya no se teme, se habita. Todavía hay un matiz más profundo que emerge cuando el proceso ya no es novedad, cuando el salto al vacío ha quedado atrás y Cáncer empieza a vivir desde una conciencia completamente renovada. En este punto aparece una relación distinta con el misterio. Antes, lo desconocido generaba inquietud porque amenazaba la estabilidad emocional. Ahora, lo desconocido se convierte en un aliado creativo. Cáncer comprende que no todo debe ser entendido para ser vivido y que la confianza verdadera no nace del control, sino de la sintonía con los ciclos invisibles que sostienen la vida. Esta comprensión aporta una serenidad poderosa, una calma que no depende de certezas externas. Se activa también una madurez emocional que transforma la forma en que Cáncer se posiciona ante el conflicto. Ya no hay necesidad de evitarlo ni de cargarlo en silencio. El conflicto deja de ser amenaza y se vuelve información.
Cada tensión revela límites, deseos, verdades que antes quedaban diluidas por el miedo a incomodar. Astrológicamente, esto representa una luna que ha aprendido a reflejar la realidad sin deformarla, permitiendo respuestas claras y alineadas en lugar de reacciones impulsivas o retraídas. En esta fase, la energía protectora de Cáncer se reorienta. Ya no se vuelca indiscriminadamente hacia afuera. Primero se dirige hacia el propio espacio interno. Esta autoprotección consciente no es egoísmo, es respeto por la energía vital. Desde ahí, el cuidado hacia otros se vuelve más puro, menos sacrificado, más sostenible. Cáncer descubre que no necesita agotarse para amar profundamente y que el amor que se da desde la plenitud tiene un impacto mucho mayor que el que nace del desgaste. Aparece una nueva relación con la valentía cotidiana. No la valentía dramática de los grandes cambios, sino la valentía constante de mantenerse fiel a la propia verdad incluso en lo pequeño. Decir lo que se siente sin miedo a perder aprobación, retirarse a tiempo sin culpa, permanecer cuando el corazón lo elige y no por obligación. Estas decisiones aparentemente simples consolidan una identidad fuerte y coherente que ya no se fragmenta ante la presión externa. El salto al vacío también deja una huella en la percepción del valor personal. Cáncer deja de medirse por cuánto da o cuánto aguanta y empieza a reconocerse por lo que es. Esta revalorización interna modifica profundamente la manera en que el mundo responde. Las dinámicas desiguales se disuelven, las relaciones se equilibran, las oportunidades llegan con mayor reciprocidad. El universo refleja la nueva frecuencia sin resistencia. Hay una expansión silenciosa de la confianza vital. Cáncer ya no necesita garantías absolutas para avanzar. Ha comprobado que incluso en la incertidumbre fue capaz de sostenerse. Esta memoria interna se convierte en un ancla invisible que permite moverse con mayor audacia emocional. Proyectos, vínculos y caminos que antes parecían demasiado arriesgados ahora se contemplan con realismo y apertura, sin auto-boicot ni idealización excesiva. En este estadio, la espiritualidad deja de ser búsqueda y se vuelve experiencia integrada. No hay necesidad de rituales constantes ni de explicaciones complejas. La conexión con lo sutil se manifiesta en la coherencia diaria, en la escucha interna, en la capacidad de percibir cuándo avanzar y cuándo esperar. Cáncer vive en diálogo constante con sus mareas internas, y esa armonía se traduce en decisiones más sabias y en una vida menos fragmentada. Lo épico de esta etapa es su naturalidad. No hay sensación de lucha constante ni de estar demostrando algo. La fuerza de Cáncer se vuelve evidente en la calma, en la estabilidad emocional, en la capacidad de sostener procesos largos sin perder el centro. El salto al vacío ha enseñado que la verdadera seguridad no es inmovilidad, sino flexibilidad consciente. Desde aquí, lo mejor ya no se vive como meta lejana. Se manifiesta en la calidad de los días, en la paz que acompaña las elecciones, en la ausencia de contradicción interna. Cáncer se mueve con una sensación profunda de pertenencia a la vida misma, sin necesidad de aferrarse a formas rígidas. Cada cambio es recibido con respeto, cada cierre con gratitud, cada inicio con una fe tranquila. Así, el camino de Cáncer se consolida como un viaje de profunda sabiduría emocional. El salto al vacío no fue un acto aislado de coraje, fue el comienzo de una relación nueva con la existencia. Una relación donde sentir no es debilidad, donde protegerse no es huir, donde avanzar no implica endurecerse. Y desde esa verdad encarnada, Cáncer camina sabiendo que, mientras permanezca fiel a su esencia lunar, incluso lo desconocido se convertirá en hogar. Aún queda una dimensión final que se despliega cuando Cáncer ya no está aprendiendo a saltar, sino a habitar plenamente el territorio que se abrió tras el salto. En este punto, la vida deja de sentirse como algo que sucede y pasa a sentirse como algo que se hace o crea. Cáncer entra en una alianza consciente con el destino, no para controlarlo, sino para dialogar con él. La intuición ya no actúa solo como radar emocional, sino como arquitectura interna que ordena decisiones, ritmos y prioridades. Cada elección nace de una escucha profunda y por eso, incluso cuando hay incertidumbre, no hay contradicción interior. Se produce entonces un cambio silencioso en la manera en que Cáncer ocupa su lugar en el mundo. Ya no se coloca detrás sosteniendo, ni delante empujando, sino en el centro de su propio eje. Esta centralidad no es egocéntrica, es estable. Desde ahí, su presencia tiene un efecto regulador en los entornos que habita. Las emociones ajenas no lo arrastran, pero tampoco lo dejan indiferente. Cáncer se convierte en un punto de equilibrio, en una energía que calma sin apagar y que acompaña sin invadir.
A nivel astrológico, este estado representa una luna que ha integrado todas sus fases. La luz y la sombra conviven sin conflicto. Cáncer ya no teme a sus días bajos ni se apega a sus días altos. Comprende que ambos son necesarios para mantener la fertilidad del alma. Esta aceptación profunda elimina la lucha interna y libera una enorme cantidad de energía creativa y vital. Vivir deja de ser resistir y pasa a ser fluir con dirección. En esta etapa también cambia la relación con la responsabilidad. Cáncer ya no carga responsabilidades por lealtad emocional ni las evita por miedo al peso. Elige conscientemente aquello que merece su compromiso. Esto redefine su forma de liderar, porque Cáncer empieza a liderar desde el ejemplo emocional, no desde la imposición ni desde el sacrificio. Su liderazgo es silencioso, pero profundamente transformador, porque enseña que la coherencia interna es más poderosa que cualquier discurso. El salto al vacío deja una huella clara en la manera en que Cáncer gestiona el miedo. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. Se convierte en una señal, no en un freno. Cáncer aprende a reconocer cuando el miedo protege y cuando limita, y actúa en consecuencia. Esta relación madura con el miedo le permite avanzar con una valentía tranquila, sin dramatismo ni impulsividad, sosteniendo procesos largos sin abandonar su centro emocional. Aparece también una comprensión profunda del tiempo. Cáncer deja de sentir que llega tarde o que debe recuperar algo perdido. El tiempo se vuelve aliado. Cada experiencia pasada se integra como preparación, no como deuda. Esto genera una paciencia activa, una capacidad de sostener visiones a largo plazo sin ansiedad. Lo que se construye ahora no busca aprobación inmediata, busca permanencia emocional y sentido. En este punto, la vida afectiva se vuelve más verdadera. No más intensa en términos de drama, sino más profunda en términos de presencia. Cáncer ama desde la elección diaria, no desde la necesidad. Esto crea vínculos donde la intimidad no asfixia y la libertad no separa. La emoción fluye sin manipulación ni autoabandono. El corazón sigue siendo vasto, pero ahora tiene límites claros y respetados. Lo épico de esta fase es su sobriedad. No hay fuegos artificiales constantes, pero hay una fuerza interna inquebrantable. Cáncer se vuelve alguien que sabe sostener la luz cuando llega y atravesar la oscuridad cuando aparece, sin perder la fe en sí mismo. La vida empieza a confiar en Cáncer tanto como Cáncer confía en la vida. Esta reciprocidad invisible es una de las mayores recompensas del salto al vacío. Finalmente, se consolida una verdad esencial: Cáncer no estaba destinado a protegerse del mundo, sino a habitarlo con el corazón despierto y firme. El salto al vacío no fue una ruptura, fue un regreso a la esencia más pura. A esa parte del alma que sabe que sentir es una forma de inteligencia, que cuidar no implica desaparecer y que avanzar no exige endurecerse. Desde este lugar, Cáncer ya no busca lo mejor como algo externo que deba alcanzarse. Vive desde un estado en el que lo mejor se manifiesta como consecuencia natural de la coherencia interna. Cada paso honra la sensibilidad, cada elección refuerza la identidad, cada cambio confirma que el vacío nunca fue ausencia, sino el espacio exacto donde la vida esperaba para desplegar su versión más plena.